complementaria, ¿vale? Recording is on. Sí, lo que tenemos previsto para hoy es hacer una sesión de formación complementaria que la vamos a dedicar a Embed 2, ¿no? ¿Vale? Al sistema operativo de Internet de las Cosas de ARM. Entonces, antes de empezar con esta sesión, paso la palabra por si alguien tiene alguna duda o quiere comentar alguna cosa y luego, si no, pues empiezo con una sesión que creo que es bastante interesante y, bueno, luego os pondré los enlaces. Es una sesión que vamos a hacer desde cero, ¿vale? Porque para mí también ha sido desde cero, porque yo no usaba Embed desde la versión 2 y van ya por la versión 6. Entonces, paso la palabra por si alguno queréis preguntar algo y luego continuamos, si no. La presentación de Firebase que hicisteis en Media Lab, ¿la vais a poder subir o está grabada o al menos la presentación? Eso lo hizo Juanjo y lo que nos hizo fue no sé si está él por aquí hoy. A ver. Juanjo, ¿quieres contestar tú, por favor? No sé si está Juanjo. Bueno, Juanjo nos hizo un boceto de lo que él quería presentar de Firebase. Perdón, acabo de llegar. Sí, perdona, Juanjo. Preguntaban que si la presentación que hiciste de Firebase en Media Lab Matadero, que si la ibas a colgar. Yo estaba contestando que a lo mejor, como era solamente un preboceto, que quizás no haga falta, pero bueno, como tú veas. Ningún problema, te la mando y la colgamos, donde queráis. No, vamos, es como dices tú, son 4 slides, no hay nada detrás, pero sí, no hay problema, por supuesto. Vale. Por cierto, ¿has recibido los sensores, Juanjo? No, todavía no. Todavía no. Lo que he estado haciendo esta semana ha sido ya preparar la parte de la aplicación, que la he dejado pues más o menos como vimos, pero he metido también una pantalla de configuración para que tú puedas definir si quieres 4 LEDs, 3 LEDs, 2 LEDs, te los va quitando, te los va poniendo como tú quieras, ¿vale? Ya también para dejarlo un poco más bonito. Vale, y cuando tenga eso, pues ya preparo la placa y hago la otra parte. Vale. ¿Alguna duda más? Por ahora no. Vale, pues voy a empezar. Os voy a poner ahí en el chat el enlace a la presentación, ¿vale? Por si la queréis descargar. A ver, lo voy a pegar. Y un poco mientras la vais descargando os cuento un poco la motivación de hacer esta pequeña actividad de formación. Como sabéis, nosotros estamos trabajando con nodos de este estilo, generalmente con nodos basados en Arduino y el módulo RFM95. Y el problema que tenemos con estos módulos, por un lado, es que ya no nos caben los programas en el Arduino, porque la librería necesaria para manejar estos módulos, que es la librería LMIC, es una librería que está creciendo de tamaño constantemente y ya no cabe en estos microcontroladores. Entonces nos encontramos con la necesidad de cambiar de entorno de desarrollo y el problema principal que teníamos es que LMIC es una librería que desarrolló inicialmente IBM, pero que pese a los esfuerzos de MCCI, que son los que la están soportando ahora, pues es muy difícil mantenerla al día, ¿no? Entonces, una de las alternativas que encontramos fue pasarnos a módulos de este estilo, como el E78, ¿vale? Que ya traen el stack LoRaWAN dentro y se manejan con comandos AT. Pero igual, aquí nos hemos visto en la situación de que después de todo el trabajo invertido el año pasado en estos módulos, pues se quedan obsoletos inmediatamente porque sale otra hornada nueva de módulos, que son los que han sacado ahora basados en el STM32 WL55, que son principalmente el RAC 3172 y el LoRa E5 y alguno más que hay por ahí. Y entonces nos vemos en la necesidad de estarnos actualizando constantemente. Esta actualización tiene un problema y es que programar un Arduino es muy sencillo, lo programa cualquiera, lo programa un niño, ¿vale? Programar el E78 ya era un poco más complicado porque había que usar un entorno de desarrollo propio de Cypress y demás. Y ahora programar los STM32, pues ocurre otra vez lo mismo, ¿no? Que tendríamos que usar el entorno de desarrollo de STM. Y esto es un poco rollo, porque nos obliga a estar aprendiendo APIs distintas y entonces la idea de esta formación es explicar un entorno de desarrollo que nos vale para todos los microcontroladores ARM,
en vez de tener que utilizar uno para cada marca de microcontrolador, ¿vale? No es tan simple como Arduino, pero tampoco es tan complicado como los entornos de desarrollo propios de cada marca de microcontroladores. Ahora mismo las opciones que tendríamos para programar estos RAC 3172 o similares serían fundamentalmente Arduino, que justo salió ayer los cores para poderlos usar en Arduino. Lo que pasa es que esos cores pues todavía no están muy bien testados, la verdad. Entonces, esa opción de momento la dejamos a la espera. Esperemos que eso siga avanzando, pero de momento lo vamos a dejar en espera. La otra opción sería pasarnos al entorno de desarrollo propio de STM, el QBMX y demás, que es un poco complicado. Y la tercera opción es la que vamos a ver hoy aquí, que es la de Embed, ¿vale? Entonces, bueno, imagino que habéis tenido ya tiempo de descargar la presentación, así es que voy a compartir pantalla. Es una presentación breve, ¿vale? No, eso es simplemente una introducción. Sí que pretendo que sea muy práctica, entonces si queréis vais a poder seguir vosotros lo que yo haga aquí, porque hay un simulador que permite simular todo el código. No funciona muy bien, pero bueno, por lo menos intentándolo un par de veces generalmente acaba funcionando. Y que, en primer lugar, ¿qué es esto de Embed2? ¿Vale? Esto es simplemente un sistema operativo que se carga en los microcontroladores de ARM, en muchos de ellos, y nos permite programarlos de una forma más sencilla, porque no tenemos que bajar a un nivel tan bajo. No es como a lo mejor en un Arduino que tenemos que bajar a controlar hasta el más mínimo detalle. Aquí directamente tenemos APIs, ¿vale? Interfaces, que nos van a permitir programarlo de una forma más simple. Entonces, en B2, como os comento, ha ido actualizándose de versiones. Una de las primeras fue la 2, luego ha estado vigente durante mucho tiempo la 5 y ahora desde el año pasado, me parece que es más recientemente, estamos en la versión 6 de Embed2, ¿vale? Esta es la versión que tenemos actualmente. Entonces, básicamente, esto de Embed2 es un sistema operativo de tiempo real. Esto de tiempo real quiere decir que no es un sistema operativo como nuestro Ubuntu o nuestro Windows, sino que es un sistema operativo en el que se sabe de antemano cuánto va a durar cada operación. Por ejemplo, yo hoy vengo aquí y imaginaos que quiero escribir un documento con Word. Pues le doy a abrir el Word y unas veces tarda más en abrirse, otras veces tarda menos, depende de que tenga otros programas funcionando y demás, ¿vale? Pues eso en un sistema operativo de tiempo real no ocurre. En estos sistemas está tasado el tiempo que tarda en ejecutarse cada operación, por así decirlo, ¿vale? Por eso se llaman sistemas operativos deterministas, ¿vale? Se tiene claro cuánto va a durar una función en ejecutarse o bien en fallar. Entonces, esto del sistema operativo, lo bueno que tiene para nosotros es que permite crear ejecución multihilo. Es decir, vamos a poder crear varios programas ejecutándose en paralelo dentro de nuestro microcontrolador. Eso estamos acostumbrados a hacerlo en nuestros ordenadores de sobremesa. En Windows, en Ubuntu, estamos trabajando en Word, en Excel, en AutoCAD, en lo que sea, en varios programas a la vez. Pues eso mismo lo vamos a poder hacer en nuestros microcontroladores ARM, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene utilizar un sistema operativo de tiempo real. Y otra cosa buena que tiene es que no es tan complejo como programar para un sistema operativo real, ¿vale? Es bastante más simple. Sí. Sí, si hay alguna duda podéis interrumpirme en cualquier momento. ¿Es paralelo o es multitarea? Sí, es multithread, ¿vale? Multihilo, que se llama, es del estilo de Java. Entonces, no es en paralelo, porque en realidad hay una serie de... Cada programa es un hilo y cada programa tiene un nivel de prioridad, ¿vale? Entonces, el sistema operativo va determinando en cada momento cuál es el programa activo y va asignando un slot de ejecución a cada uno de los programas para que todos tengan la oportunidad de ejecutarse. Pero no es multinúcleo, ¿vale? En vez de momento no admite ejecución en varios núcleos. Sabéis que algunos microcontroladores ARM, particularmente algún STM, trae varios núcleos. Pues de momento en Embed2 no se pueden hacer programas multinúcleo, que eso sí que permitiría ejecutar programas en paralelo, ¿vale? En la introducción de hoy, de todas formas, no voy a llegar tan lejos. Voy a contar un poquito la entrada y salida de pines, un poquito de interrupciones, pero lo más básico. Y voy a dejar el balón botando precisamente para empezar con esa otra parte, que es quizás más interesante, ¿vale? La del funcionamiento de los hilos, los multiplexores, los semáforos y demás. Bueno, para que os hagáis una idea, lo que tenemos en Embed2 es este gráfico que estáis viendo aquí, ¿vale? Por un lado,
tenemos lo que es el sistema operativo en sí, que está pensado para los microcontroladores Cortex-M, ¿vale? La M de microcontrolador. Entonces hay varias familias, la M0, la M3, la M4, la M7, ¿vale? Ese es el sistema operativo. Pero luego ese sistema operativo, lo interesante que tiene es que va acompañado de un montón de controladores, de drivers. Aquí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, controladores para Bluetooth y, por supuesto, también controladores para LoRaWAN. Y esto es una ventaja respecto a lo que teníamos antes en Arduino, porque os comentaba antes que el problema que tenemos ahí es que usamos la librería LMIC, que pese a los esfuerzos, pues es difícil mantenerla al día. Pues aquí la librería que hay de LoRaWAN está basada en la que ha desarrollado Sentech, ¿vale? Es un desarrollo mucho más actual. Entonces, aunque aún hay cosas por desarrollar, por ejemplo, no está todavía la clase B, pero sí que está bastante más actualizada que otras librerías, ¿vale? Luego, por supuesto, ofrece opciones de seguridad, de despliegue, las herramientas de desarrollo son más avanzadas que las que tenemos en Arduino. Entonces, todo esto conforma un ecosistema, ¿vale? Lo que llaman embedos, que no es, como os digo, no es solamente el sistema operativo, sino que es el sistema operativo acompañado de un montón de librerías. Para que os hagáis una idea de la importancia que está adquiriendo embedos, la propia Arduino está utilizando embedos en algunos de sus microcontroladores, en algunas de sus placas, principalmente las basadas en los módulos de Nordic, ¿vale? Porque ya hay mucho trabajo desarrollado en embedos y volverlo a desarrollar en Arduino sería una estupidez. Entonces lo que hacen es que aprovechan y han embebido, por así decirlo, embedos dentro de Arduino, ¿vale? Bien, para poder trabajar, como os decía, la idea es que sea muy práctica esta sesión. Para poder trabajar vamos a usar un simulador que hay online, ¿vale? Este simulador lo creó el fundador de Edge Impulse cuando trabajaba en ARM. Ahora ya, como se ha ido de ARM, pues el proyecto ha quedado un poquito más abandonado, ¿no? Pero sigue funcionando. Entonces, si queréis probar, podéis ir accediendo a esa dirección, ¿vale? Voy a acceder yo también para que veáis cómo funciona esto. Bueno, vamos allá. Comparto pantalla. Lo que os he dicho es, si hay alguna duda en cualquier momento, me interrumpís y ya está. Yo lo he probado en Firefox y en Chrome y funciona igual de mal en los dos, ¿vale? No es por desanimar, pero es verdad que está un poco, pues eso, que está un poco abandonado el desarrollo y de vez en cuando da algún fallo, ¿vale? Este es el simulador, que por lo demás estaba bastante bien. Lo que estáis viendo aquí es simplemente, ¿veis? Según lo he arrancado, directamente ya se ha puesto a funcionar y como veis está encendiendo y apagando aquí un LED y está mostrándome un mensaje por el terminal serie, ¿vale? Entonces aquí estoy viendo el microcontrolador, que en este caso creo recordar que era un creo que es un LPC 1768, me parece que era. Y aquí estáis viendo el programa, ¿vale? Este es el programa que hace funcionar esto. Pues la idea para la sesión de hoy es contar un poco cómo funcionan estos programillas en lo más básico, básicamente en manejar LED y luego verlo también pasando del simulador a una placa real, ¿vale? Entonces, el trabajo en simulador es muy sencillo. Como veis, hay aquí arriba a la izquierda un desplegable en el que podéis elegir distintos ejemplos. Como veis, hay ejemplos para LoRaWAN directamente. Yo podría elegir LoRaWAN y cargar esa demostración, ¿vale? Y me aparecería ya aquí todo preparado con un ejemplo de LoRaWAN. Una vez que ya tienes el ejemplo cargado, pues lo que hay que hacer es pulsar el botón ejecutar, este botón de aquí. Entonces verás que aparece el mensaje compilar. Si no hay ningún error, a continuación desaparecerá y te dirá aquí que se ha terminado la descarga y en principio debería empezar a funcionar, ¿vale? Si hay algún error de compilación, te lo va a mostrar aquí a la derecha. A la derecha te va a aparecer los errores. Bueno, como os decía, hay ejemplos que todavía no funcionan. Por ejemplo, este de LoRaWAN es uno de los que no he conseguido funcionar. Anteriormente sí funcionaba, pero ha dejado de funcionar por algún motivo. Entonces, cuando no funciona un ejemplo, lo que podéis probar es pulsar este botón que hay aquí, ¿vale? Este botón de reiniciar, hay veces que consigue que funcione, ¿vale? Entonces, ves que me está diciendo aquí, oye, tienes que establecer tus credenciales primero. Bueno, pues aquí puedes poner las credenciales, lo que sea, ¿vale? Imaginaos que yo pongo aquí un 1 y un 1, ¿vale? Lo ejecuto. Pero vamos, ni siquiera haciendo esto he conseguido hacerlo funcionar, ¿vale? Veis que pone aquí descarga, a lo mejor hoy tenemos más suerte. Y aquí se vería un poco cuál es el aspecto que tiene un programa en Embed, ¿vale? Un programa más complicado. Entonces,
¿Cuál es el primer problema que tenemos con este simulador? Pues el primer problema es que esto está pensado para MB2 versión 5, ¿vale? Y como os digo, la versión que tenemos actualmente es la versión 6. Entonces, hay algunas funciones de la versión 5 que se han deprecado, que han quedado obsoletas en la versión 6. Entonces, bueno, hay una ligera diferencia entre trabajar en el simulador y trabajar en un microcontrolador real, ¿vale? Físicamente. ¿Veis? Normalmente el problema que a mí me da este ejemplo es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Te da un error y por más que he insistido no lo he conseguido. Voy a volver entonces al ejemplo Blinky, que es el más sencillo de todos, ¿vale? Como veis, ese sí que funciona bien. Entonces, lo que os he dicho, ¿vale? Lo que voy a contar a continuación, yo voy a estar aquí haciendo modificaciones en el código. Cuando modifique el código, lo compilaré pulsando el botón Run. Y una vez que lo haya ejecutado, si veo que no se pone en funcionamiento, lo que tengo que hacer es pulsar este botón de aquí a la derecha para recargarlo, ¿vale? Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo a continuación. Entonces, sí. ¿Dónde se ve el tipo de micro que se está utilizando, de la plaquita esta? No se ve en ningún sitio. Yo es que lo reconozco porque tengo alguno. Creo que es un LPC, no sé si lo había puesto en la presentación. Creo que es un LPC 1768, ¿vale? Sobre esto la documentación también es bastante confusa porque la documentación que tiene ARM indica que es un microcontrolador distinto, pero yo por lo que he podido comprobar es el LPC 1768, ¿vale? Creo que no lo he puesto en la documentación, lo siento. Si luego la modifico lo añadiré, ¿vale? Bien. Bueno, lo que os decía, vuelvo entonces a la presentación. Y lo que vamos a ver hoy aquí básicamente son los pines de entrada y salida y alguna cosilla más, ¿vale? Entonces, lo que vamos a aprender es básicamente cómo encender un LED, cómo detectar la pulsación de un botón, cómo detectar un potenciómetro y demás. Y para esto lo que hay que tener claro es que los microcontroladores tienen pines, ¿vale? Y que esos pines pueden tener varias funciones, no una única función, sino que pueden tener varias funciones asignadas. Por ejemplo, aquí tengo un pin, ¿vale? Sí que está puesto en la página 6, el LPC 1768. Ah, vale, pues es ese entonces, ¿vale? Bien, pues fijaos, aquí tengo un pin, ¿vale? Este es el pin físico, o sea, donde nosotros soldaríamos, donde colocaríamos un LED, un botón o un sensor de temperatura. Pues ese pin está unido a un multiplexor, ¿vale? A un selector de función. Y yo puedo decir que ese pin actúe con distintas funciones. ¿Cuáles son estas funciones que puede tener un pin? Pues eso hay que mirarlo en la hoja de datos, en el datasheet, ¿vale? Entonces, fijaos, para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar cuando vayáis a estos datasheets, yo he sacado el del STM32WLE5, ¿vale? Que es el que viene en el rack 3172. Entonces, si yo me voy a un pin cualquiera, por ejemplo, me voy al pin 5 del puerto A, que es esto que estoy viendo aquí, pues me indica aquí que las funciones que tiene este pin, pues puede ser un timer, otro timer, puede ser el MISO del puerto SPI 2, puede ser el reloj del puerto SPI 1, ¿vale? Como veis, tiene un montón de funcionalidades. Pues esas funcionalidades las vamos a determinar nosotros. Vamos a ver que vamos a tener APIs, interfaces, que nos van a permitir decir, oye, yo quiero que el pin 5 funcione como una entrada digital, o quiero que el pin 5 funcione como una salida digital, o que el pin 5 funcione como una salida PWM para poder hacer un fading de un LED o lo que yo quiera, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que hay pines físicos, ¿vale? El pin donde conectamos los componentes y que internamente vamos a poder decir, mediante software, cómo queremos que se comporte ese pin. Y vamos a tener unas determinadas funciones en cada pin. Esto es importante, ¿vale? No todos los pines sirven para todo. La mayoría de los pines sí que sirven como entrada y salida digital, pero solo algunos funcionan como entrada analógica, por ejemplo, ¿vale? Si tú quieres conectar un sensor analógico a un pin, vas a tener que buscar un pin que admita esa funcionalidad. Esto lo vamos a ver después, ¿vale? Entonces, ¿cómo se trabaja en Mbed? Pues en Mbed todo funciona a través de APIs. Hay interfaces para todo, ¿vale? Entonces, lo ideal es que nos familiaricemos con la documentación de Mbed. Entonces, simplemente escribes Mbed os documentación y te aparece ahí la documentación de Mbed 6, ¿vale? En esta documentación lo que vais a ver es que, bueno, hay mucha documentación referente a la arquitectura, herramientas y demás, pero aquí hay una parte que es especialmente interesante para nosotros, que es la referencia del API, ¿vale? Al pulsar ahí podemos ver un listado completo de las APIs, que es lo que aparece aquí, y aquí vamos a ver
todas las interfaces que tenemos para cada funcionalidad. Entonces tenemos para el sistema operativo, para la gestión de eventos, para los drivers, ¿vale? Entonces, como veis, hay un montón de estas APIs. Nosotros hoy principalmente nos vamos a estar concentrando en estas de aquí, ¿vale? En los drivers de entrada y salida. Entonces, vamos a empezar por la más sencilla de ellas, que es esta, Digital Out. Esto es simplemente para conseguir que un pin se comporte como una salida. Lo estoy mostrando aquí en la documentación para que nos familiaricemos con cómo se trabaja aquí, porque uno no va con todo esto en la memoria, ¿vale? Hay que mirarlo, hay que usar la documentación como referencia. Entonces, si yo voy a ver la API Digital Out, en esta API me encuentro la clase Digital Out y todos sus métodos, ¿vale? Entonces vais a ver que según la clase, pues tiene un determinado número de métodos. En este caso hay un método principal que es Digital Out y el nombre de un pin. Y con eso ya estoy indicando que quiero que ese pin físico al que me refería anteriormente, es decir, en la presentación, este pin, yo estoy indicando mediante este selector de función que quiero que funcione como una salida digital, ¿vale? Eso sería lo primero. Y una vez que ya lo he establecido como una salida digital, el siguiente método que nos interesa es el método Bright para escribir en ese pin un valor, un 0 o un 1, ¿vale? Es muy importante en vez fijarse en el tipo de los valores. Veis aquí que este tipo es un entero. Esto es así porque en vez en realidad vamos a trabajar en C++ y este lenguaje es un poco más exigente respecto al tipado de los datos y demás. Vais a encontrar muchas veces aquí que te pone more, ¿vale? Al pulsar ahí en more, pues seguramente te saque un ejemplo o te muestre información adicional, ¿vale? Entonces, veis, aquí te explica exactamente lo que os estaba comentando yo, de usar un 0 o un 1, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos ya esto, lo que vamos a hacer es meter nuestro primer pequeño programita en el simulador, ¿vale? Y el programa que vamos a meter es simplemente este. Os lo cuento primero y luego lo introducimos, ¿vale? Fijaos, un programa en embed siempre empieza con el include del embed.h, ¿vale? Eso hay que ponerlo en la primera línea. Y luego va a haber una única función principal, que es el main este. Esto es distinto a Arduino. En Arduino sabéis que hay un setup y hay un loop, ¿vale? Hay dos funciones. Pues aquí no. Aquí simplemente hay una, que es el hilo principal. Esto en realidad es un hilo, de lo que hablábamos antes de multihilos. Y luego podría haber otras funciones que podrían llamarse desde esta o ser otros hilos, ¿vale? Bien, lo que estoy haciendo aquí es precisamente crear un objeto que se llama MILED de la clase DigitalOut, ¿vale? Y lo estoy asignando al pin 5. Eso es justamente, estoy haciendo uso de este método, ¿vale? DigitalOut y el nombre del pin. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Le estamos diciendo que queremos que el pin 5 se llame MILED y se comporte como una salida digital. Y luego lo único que vamos a hacer en el programa principal es escribirle el valor 1, con lo que vamos a ver que se enciende el LED, ¿vale? Vuelvo entonces al simulador. Y en el simulador, lo primero que voy a hacer es preparar mi circuito. Necesito aquí un LED, ¿vale? Para añadir el LED, voy a pulsar aquí en añadir componente y vais a ver que está muy curioso porque vais a poder añadir una serie de elementos. Vamos a tener muy básicos, pero tenemos unos cuantos, ¿vale? Tenemos básicamente LED, botones, altavoces, algún display LCD, cosas similares, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un LED de color rojo, ¿vale? Además, puedo indicar en qué pin lo quiero colocar, ¿vale? Como veis aquí me aparecen los pines disponibles, yo lo voy a colocar en el pin 5 y pulso el botón añadir componente. Y ya tengo ahí el LED preparado para empezar a trabajar. No os tenéis que preocupar de la resistencia limitadora ni nada de eso, ¿vale? Esto es un simulador muy básico. Entonces, ellos ya tienen pensado el LED para que esté conectado a un pin y se encienda y ya está, ¿vale? Entonces, partiendo de este programa que teníamos aquí, el digital, pues lo vamos a cambiar. Por ejemplo, lo vamos a llamar Mi LED, lo vamos a colocar en el pin número 5 y lo que vamos a decir aquí simplemente es que queremos, vamos a quitar todo el while este y esto porque estamos empezando, y simplemente le vamos a decir que queremos en mi LED escribir el valor 1, ¿vale? Con esto lo que estaríamos indicando es que queremos que se encienda el LED. Entonces, yo voy a compilar ahora. Para compilar, pulso aquí el botón ejecutar. Como veis, aparece que se está compilando. Y una vez compilado, aparecerá aquí downloading, ¿vale? Como veis, algo ya va mal porque no aparece el LED, ¿vale? Esto es lo que os decía que de vez en cuando falla.
Si os ocurre, como me está ocurriendo a mí, lo que yo he comprobado es que pulsando aquí varias veces acaba funcionando. ¿Veis? Entonces a la segunda ya me ha funcionado y como veis el LED está encendido. Os podéis imaginar que si yo en vez de poner aquí un 1 pongo un 0 y vuelvo a ejecutar, ¿veis? Parece que se queda ahí como colgado al hacer la descarga. Vuelvo al pulsar. Hay veces que me cuesta un par de veces o 3. Y veis, ahora ya ha funcionado y está ya aquí el LED apagado, ¿vale? Esto sería lo más sencillo que podemos hacer con Embed. Entonces, la primera duda que os va a surgir es cómo funciona esto de los nombres de los pines, ¿vale? ¿Por qué ese pin se llama P5? Bueno, esto es un follón importante en Embed. De hecho, es tanto así que en la versión 6 del sistema operativo han decidido apartar un montón de placas que antes eran compatibles con la versión 5, ya no son compatibles con la versión 6 porque había mucho lío con el asunto de los pines. Entonces, nuestro emulador, como os comento, está basado en un LPC 1768. Entonces, para ver cómo están definidos los pines, hay que ir a esta dirección, ¿vale? En esa dirección tenemos... A ver, en esta dirección tenemos cómo están definidos los pines, ¿vale? Si vamos a esa dirección, lo que nos vamos a encontrar es algo parecido a lo que estáis viendo aquí a la derecha. Entonces, vais a encontrar una definición de pines en las que a cada pin físico, ¿vale? El pin, si fuéramos a la hoja de datos, tiene esta forma, P0-9. Pues para que sea un nombre más familiar lo han llamado P5, ¿vale? Y eso está en ese archivo que os he dicho, ¿vale? En este archivo de aquí. Si vais a esta dirección, vais a encontrar un archivo similar para cualquier microcontrolador que vosotros queráis utilizar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro código yo he puesto P5, pero si en vez de poner P5 pongo P09, va a funcionar exactamente igual, ¿vale? Pongo el P0-9 y lo ejecuto. Lo voy a poner en 1 otra vez para que se vea el cambio. Está compilando, está descargando. Si no me aparece el LED, sé que tengo que volver a pulsar aquí y veis, ya está ahí encendido, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de saber cómo se llaman los pines? Pues la mejor forma es recurrir a este archivo, ¿vale? En este archivo, para tu microcontrolador en particular, te vas a encontrar cómo se llaman los pines. Esa es la mejor opción. No obstante, hay una serie de pines estándar, por así decirlo. Entonces, podéis usar también la nomenclatura de Arduino, si queréis, porque en la mayoría de estas placas está también definida, ¿vale? Bueno, una vez que hemos visto el tema de los pines y que hemos visto cómo hacer un digital out, vamos a ver ahora cómo hacer un digital in, que sería justo lo contrario, ¿vale? Un digital in es para conseguir que un pin se comporte como una entrada digital, es decir, que nos permita detectar, por ejemplo, si se ha pulsado un botón o no. Si fuéramos a la documentación, nos encontraríamos exactamente algo parecido a lo que teníamos antes. Nos encontraríamos el método constructor, ¿vale? En este caso, digital in y el nombre del pin. Y luego tiene una serie de métodos adicionales. El que más nos interesa en este caso es read. Read, que me permite leer si en ese pin tengo un 0 o tengo un 1, ¿vale? Además, podríamos establecer hay otro método también interesante que es el método modo, ¿vale? Ha quedado aquí un poco cortado, mode. En ese método, lo que vamos a poder decir es si queremos que ese pin tenga una pull-up, un pull-down interno, ¿vale? Que internamente el microcontrolador conecte una resistencia pull-up o pull-down a ese pin. Bueno, nosotros en el simulador esto no lo vamos a necesitar y lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que el LED que tenemos se encienda o se apague en respuesta a que un botón esté pulsado o no, ¿vale? El código, como veis, es muy simple. Teníamos el digital out de mi LED de antes en el pin 5. Pues ahora vamos a crear un digital in en un botón que vamos a colocar en el pin 6. Y luego lo que le vamos a decir es que while 1 quiere decir para siempre, mientras que 1, es decir, mientras que true sea true, para siempre ejecuta esto. Ojo con esto, ¿vale? Esto es un problema que tiene el simulador. Siempre que creéis un bucle infinito en el simulador, hay que meterle dentro una instrucción wait, ¿vale? Esto en la realidad no es necesario, pero en el simulador sí, porque si no se queda colgado el navegador web, ¿vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es, vamos a llamar al método Bright del LED y en vez de escribir un 1 o un 0, como escribíamos antes, lo que vamos a hacer es escribir en él el valor que leamos del botón. Es decir, leemos el valor del botón y ese valor lo escribimos en el LED. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos entonces con este programa. Lo primero que vamos a hacer es colocar el botón, igual que antes. Vamos a añadir componente. Ponemos un
push button en el pin 6 y ya tenemos ahí. Entonces ahora vamos a crear un digital in, que lo vamos a llamar, por ejemplo, mi botón, que va a ir en el pin 6. Y aquí, como os decía, vamos a meter un while 1, un bucle infinito, ¿vale? Muy importante, el wait, le vamos a poner, no sé cuánto lo había puesto en el ejemplo, no sé si he puesto 500, creo. 500 tenía, sí. Y ten cuidado con el nombre de mi botón, que lo has puesto mal. Sí, se ha colado ahí algo. Ahí está. Vale, y lo que hacemos es escribir, en vez de un valor concreto, un 1 o un 0, lo que vamos a hacer es leer el valor de mi botón. ¿Vale? Algo así. Bueno, lo voy a colocar un poquillo para que quede más bonito. Algo así. Si no he cometido ningún error, pues ahora al compilar, compilará, ¿vale? Y si hubiera cometido algún error, pues como os digo, aparecería aquí el error. Bueno, parece ser que está funcionando bien. Si pulso el botón, como veis, se enciende el LED. Si despulso el botón, como veis, se apaga el LED. Así de simple. ¿Vale? Bueno. Como veis, la dificultad más importante de esto quizás es acostumbrarse a una nomenclatura nueva de... Pues claro, si estás muy acostumbrado a Arduino, pues tienes el Digital Bright y eso lo tienes ya metido en el cerebro, ¿no? Y ahora esto te cuesta un poquito irte adaptando. Pero es muy parecido. Y yo la experiencia que tengo es que recurrir a la documentación ayuda mucho, ¿vale? Porque te encuentras además ejemplos que están bastante bien. Bueno, ya tenemos Digital In. Vamos a dar un pasito más, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo haríamos una salida modulada en ancho de pulso. Estas salidas generalmente se usan, por ejemplo, para manejar servos, para colocar un servo, el brazo de un servo en una posición concreta, un ángulo concreto, ¿vale? También se usa muy a menudo, por ejemplo, para hacer dimming, para hacer un dimado de una luz, para que se vaya encendiendo poco a poco o para que se vaya apagando poco a poco. Como veis aquí, es siempre igual. Tenemos una clase para crear estas salidas PWM. La clase se llama justamente así, PWM out. Y el método constructor, pues es igual que antes. Pones PWM out y el nombre del pin, ¿vale? Y luego aquí tenemos un método que es el principal, que es Bright, que es para escribir. Pero ojo, a diferencia de lo que teníamos antes en Digital Out, acordaos que lo que escribíamos era un entero. Pues aquí ya no, ¿vale? Aquí lo que tenemos que escribir es un valor de coma flotante. Y si fuéramos aquí al botón More, veríamos que ese valor tiene que estar comprendido entre 0 y 1, ¿vale? Por eso os comento que es tan importante el tema de la documentación. Pues el programa que vamos a meter ahora es este que estáis viendo aquí, que básicamente lo que hago es declarar el pin 5 como una salida de tipo PWM y asignarle el nombre MILED. Y luego en el bucle principal, dentro de este bucle infinito que he creado ahí, creo dos bucles, ¿vale? En cada uno de estos bucles declaro una variable de tipo float, ¿vale? Porque sé que para el Bright voy a requerir un float y le digo, desde que i vale 0 y mientras que i sea menor que 1, incrementando i en 0,1 en cada iteración, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que escribas en mi LED el valor de i y que esperes medio segundo. ¿Cómo funcionaría esto? Pues vendría el ciclo de ejecución por aquí, entraría en el bucle principal y diría, vamos a ver, asigno ahí el valor 0. ¿Es 0 menor que 1? Sí, pues como es 0 menor que 1, ejecuto lo que hay dentro del bucle. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Pues va a escribir en el LED el valor 0. Es decir, el LED va a estar inicialmente apagado. Va a esperar medio segundo. Y acto seguido va a volver al inicio del bucle y va a ejecutar esta función de aquí. I igual a lo que valía i antes más 0,1. Es decir, que ahora i vale 0,1. Luego se va a preguntar, ¿es el valor actual de i, es decir, 0,1 menor que 1? Sí lo es. Pues como sí lo es, entro dentro del bucle y escribo el valor 0,1. Ya se va a encender un poquito el LED, ¿vale? Y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando i sea 0,9? Pues va a estar el LED prácticamente encendido, va a venir aquí y va a decir i igual a 0,9 más 1, es decir, i igual a 1. Se va a preguntar, ¿es i menor que 1? No, ya no es menor, es igual que 1. Entonces, como no es menor, ya no va a ejecutar este bucle, sino que va a pasar a lo que haya detrás de ese bucle y se va a encontrar otro bucle que funciona exactamente igual,
pero en sentido contrario. En este otro bucle lo que hacemos es ir bajando desde 1 hasta 0. Entonces, lo que vamos a conseguir con esto es que nuestro LED se encienda y se apague suavemente, ¿vale? Bueno, pues probamos este código si queréis. Si no os apetece copiarlo, no lo copiéis, ¿vale? Lo pongo yo aquí y lo vemos todos y ya está. Entonces, bueno, básicamente lo que hay que hacer aquí es definir como un PWMOut. A ver, no sé cuál he puesto el P5, sí, vale. Un PWMOut, el P5. Y ahora aquí, dentro del bucle principal, pues yo pongo for desde que el float i es igual a 0 y menor que 1, incrementando i en una unidad, en una décima, perdón, en cada iteración. Lo que quiero que hagas es que escribas en mi LED el valor de i. Y además quiero que esperes 0.5, es decir, medio segundo, ¿vale? Entonces, si esto estuviera bien, pues lo que veríamos es que el LED se encendería y luego de pronto se apagaría y volvería a encenderse, ¿vale? Vamos a ver si no he cometido ningún error. Compilo. Entonces, veis que se va encendiendo poco a poco, no sé si se apreciará. Y cuando llega la iluminación total, se vuelve a 0, se apaga de golpe, ¿vale? La diferencia entre la función wait y wait-ms es decir, me imagino que la una de las otras cuando quieres pasarle milisegundos y la otra... Exacto. Y hay otra que es wait US, ¿vale? Para microsegundos. ¿Tienen el mismo rango o son rangos distintos? Microsegundos. No lo sé, pero de todas formas da igual, porque están deprecadas, ¿vale? Ya no funcionan en vez 2.6, no funciona ninguna de ellas. Entonces aquí las vamos a seguir usando, pero luego vais a ver en el ejemplo que haga al final que ya no se pueden usar estas funciones, ¿de acuerdo? Tienen un rango máximo, ahora que lo estoy recordando sí que tienen un rango máximo. Además era casi un año lo que podía esperar, pero no me acuerdo cuál era. La que más puede esperar es un año. Bueno, voy a hacer la segunda parte del bucle, ¿vale? Ahora digo, bueno, pues desde que i igual a 1, mientras que i sea mayor que 0, cambio ahora el sentido del bucle, ¿vale? Y reduciendo en vez de incrementando, pues lo que voy a conseguir es que cuando llegue a encenderse del todo, pues luego se vaya también apagando, pero poco a poco. En vez de apagarse de golpe, pues veremos que primero se enciende, ¿veis? Ahora se ha vuelto a quedar colgado. Pues si se queda colgado, insistiendo en este botón un par de veces o 3, generalmente vuelve en sí. Bueno, ahí está. ¿Veis? Se está encendiendo poco a poco y cuando llega a la intensidad máxima, luego vuelve en sentido contrario, reduciendo la intensidad, ¿vale? Es así, ¿vale? Es así de sencillo. Bueno. Otra posibilidad que tenemos, pues podemos conseguir que los pines se comporten como entradas analógicas, ¿vale? ¿Esto qué sería? Pues hasta ahora hemos visto que un pin podía funcionar como una entrada digital y la podíamos conectar a un botón, es decir, podía detectar si el botón estaba pulsado o no. Pero una entrada analógica me va a permitir determinar si tengo un valor intermedio, ¿vale? No necesariamente va a ser 0 o 1, blanco o negro, sino que voy a poder medir una tensión intermedia. Entonces, ¿esto para qué se usa? Pues principalmente para sensores. Por ejemplo, hay muchos sensores de temperatura cuya salida es una tensión y esa tensión es proporcional a la temperatura que está registrando el sensor, ¿vale? La clase para manejar estos sensores, pues es la clase analogin, ¿vale? En esa clase simplemente tenemos que poner el pin que queremos utilizar y luego utilizamos el método read, el método leer, para leer el valor que se está viendo en ese pin, ¿vale? El valor va a estar siempre comprendido entre 0 y 1. ¿Puedo usar cualquier pin? No. ¿Veis? Aquí ya empiezan los problemas. Tengo que utilizar pines que en la hoja de datos me indique que tienen la funcionalidad de entrada analógica. Por ejemplo, en la hoja de datos, en el datasheet del LPC 1768, yo he visto que el pin 023, ¿vale? Ese pin sí que es entrada analógica. De hecho, es la entrada 0 del conversor analógico 0, ¿vale? Entonces, podré utilizar este pin para una entrada analógica, pero no podría usar, por ejemplo, el P5 que he usado antes. El P5 no tiene entrada analógica, ¿vale? Entonces, no lo podría usar. Entonces, esa es una precaución que debemos tener. Lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Vamos a coger y vamos a encender
el LED proporcionalmente a la intensidad que indiquemos en el regulador, en este potenciómetro que tenemos aquí. El programa, como veis, no podría ser más sencillo. Veis que teníamos el PWM out del LED en el pin 5. Ahora vamos a crear un analog in para el regulador en el pin 15 y lo único que vamos a hacer es, dentro de un bucle infinito, leer constantemente el valor del potenciómetro y recordad que ese valor es un valor flotante, float, entre 0 y 1, ¿vale? Y se lo vamos a escribir al PWM out, que recordad que precisamente requiere un float, ¿vale? Entonces esto es importante, lo de los tipos. Adicionalmente, para introducir una cosita más, he puesto aquí un printf, ¿vale? Para que podamos ver un mensajito en el terminal serie. El printf es una instrucción C en la que tú le dices que quieres imprimir algo con un determinado formato, ¿vale? Entonces, el formato que le he puesto aquí es que quiero que este valor me lo imprima, me lo muestre como un valor de coma flotante con 2 decimales. Eso es lo que quiere decir esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Y el _n es que introduzca un salto de línea. Así de simple. Bueno, pues voy a meter este código igual que antes. No hace falta que lo copiéis, lo podemos ver aquí todos si queréis. Y vamos a poner en primer lugar el regulador. Voy a quitar ya este botón que no lo voy a necesitar. Para quitar el botón hago clic aquí, ¿vale? Y ahora quiero añadir un componente. Me voy a potenciómetros, potenciómetro analógico. Y veis, ya él me propone el pin 15, ¿vale? Me propone los pines que él sabe que tienen entrada analógica. Pin 15, vale. Pues añado el componente. Entonces, como veis aquí pone entre 0 y 5 voltios. Eso es porque el LPC 1768 es una placa bastante antigua y funcionaba a 5 voltios, ¿vale? Pero la mayoría de los microcontroladores que tenemos ahora funcionan a 3,3 voltios. Eso me da igual, ¿vale? Me da igual la tensión porque recordad lo que he comentado antes. Realmente el analog in read me va a dar un valor entre 0 y 1 siempre, ¿vale? Entonces, pongo aquí un analog in de mi potenciómetro, lo voy a llamar por ejemplo y lo vamos a poner en el P15. Y lo que vamos a hacer en el bucle principal es directamente decirle a mi LED que queremos escribirle, ¿vale? El valor que leamos de mi pot, del potenciómetro. ¿Vale? Sería esto. Bueno, adicionalmente voy a poner lo que os he comentado del printf. No sé lo que había puesto. Intensidad, me parece. Intensidad, 2 puntos. Y lo escribimos como un flotante. Vale. Y aquí lo que vamos a imprimir es el valor que leamos del potenciómetro. Y aquí vamos a poner una pequeña espera. Pues vamos a esperar, por ejemplo, 500 milisegundos. Vale, en principio, si no he cometido ninguna erratilla por ahí, si le doy a ejecutar, pues debería compilar el código. Y una vez compilada, descargar. ¿Veis? No me aparece, pues insisto con el icono este de aquí arriba hasta que me aparezca. ¿Sabes de cuántos bits es el conversor, Juan Félix? Perdona, no te he oído bien. Que si se dice, ¿te acuerdas de cuántos bits es el conversor? Sí, creo que en este es de 12 bits. En el 1768 me suena que es de 12 bits, ¿vale? Pero hay otros microcontroladores ARM que tienen de 16 o incluso de 24 bits, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, como veis, y me ha tocado aquí insistir varias veces, pero como veis ya está funcionando. Bueno, me habéis preguntado la profundidad del conversor. No lo he contado, pero además de la profundidad del conversor, se puede programar también la frecuencia de muestreo, ¿vale? Eso no lo he contado, pero aquí en la presentación, bueno, creo que de hecho no lo he puesto ni en la presentación, pero si vais a la documentación, a la clase analogin, vais a encontrar que aparte de estos métodos, tiene otros métodos para configurar tanto la profundidad del conversor como la frecuencia de muestreo, ¿de acuerdo? Vale, bueno, lo que os estaba diciendo, tenemos aquí ya el LED, tenemos el potenciómetro, veis que la intensidad está a 0 porque estoy en un extremo y veis que va apareciendo los mensajitos aquí en el monitor serie. Pues ahora puedo arrastrar, ¿vale? Entonces puedo arrastrar a la derecha y como veis el LED se va encendiendo proporcionalmente a cuánto arrastro el potenciómetro hacia izquierda o derecha. Y adicionalmente me aparece aquí el valor. Pues veis que actualmente está a 0,54.
que está un poco más allá del centro, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto otra funcionalidad. Como veis, es simple, ¿vale? Es sencillo, pero está la dificultad esta de tenerse que acostumbrar a una nomenclatura nueva. Pero con un poquito de experiencia que tengáis en algún otro microcontrolador, vais a ver que es prácticamente idéntico. Lo que voy a contar ahora ya para acabar esta introducción rápida son las interrupciones externas, ¿vale? En B2 hay un montón de fuentes de interrupción, ¿vale? Puede haber interrupciones externas o internas, intrínsecas o extrínsecas. Hay muchas posibilidades. Yo me voy a centrar aquí en unas que son las más básicas, que es una interrupción externa. Es decir, que se pulse un botón y que el programa lo detecte. ¿Cuál es el problema que tenemos en programas como este que he puesto yo aquí, ¿vale? Pues en estos programas lo que estamos haciendo es constantemente leer el valor del potenciómetro, aunque el valor no haya cambiado, ¿vale? Ese método se llama pooling, encuestado, ¿vale? Estar constantemente preguntando al sensor o al botón, oye, ¿te has pulsado? Eso, como podéis imaginar, es muy poco eficiente. ¿Por qué? Porque no permite al microcontrolador dormirse. El microcontrolador tiene que estar constantemente pendiente de si se ha pulsado el botón. Sin embargo, hay otro método para hacer esto, que es el método que se llama por interrupción, que es el que vamos a ver ahora. Y ese método lo que hace es que el programa principal se duerme, pero se duerme quedando pendiente de que si se pulsa el botón, se despierte, ¿vale? Eso es lo que llamamos una interrupción externa. Y es lo que vamos a ver a continuación. Para crear estas interrupciones tenemos que utilizar la clase, en este caso el método constructor, interrupt_in, ¿vale? Para crear la interrupción y simplemente le damos el nombre de pin que queremos utilizar para esa interrupción. La pregunta que ahora mismo debería surgir es, ¿puedo utilizar cualquier pin como fuente de interrupción externa? Pues en la mayoría de los microcontroladores ARM, la verdad es que sí, casi cualquiera, ¿vale? Entonces, concretamente en el LPC 1768, se puede utilizar cualquiera de los puertos 0 o 2, ¿vale? Entonces, esto una vez más, pues está en la hoja de datos, ¿vale? Hay que ir a la hoja de datos y echarle un vistazo. Bueno, una vez que yo ya he dicho que quiero utilizar ese pin como una fuente de interrupción interna, lo siguiente que tengo que hacer es decir si quiero que la interrupción se dispare cuando se detecte un flanco de subida o un flanco de bajada en ese pin, o ambos, ¿vale? Podría poner una interrupción para el flanco de subida y otra interrupción para el flanco de bajada. Y entonces, ¿qué va a hacer el microcontrolador? El microcontrolador, imaginaos que definimos para el flanco de subida. Pues el microcontrolador se va a dormir, pero se va a dormir diciendo, voy a estar pendiente de qué pasa con este botón. Y si en este botón, en este pin, se detecta un flanco de subida, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ejecutar esta función que tenemos aquí con el callback, ¿vale? Esa función en la que se va a ejecutar en respuesta a ese evento, a esa interrupción externa, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis el mismo ejemplo de antes, del LED y del botón, pero que en lugar de hacerlo con pooling, lo vamos a hacer directamente con una interrupción. Entonces, veis que el LED no cambia, lo que cambia es que el botón, que antes era un digital in, lo hemos cambiado a un interrupt in, ¿vale? Eso ahora es un origen de interrupción. Y ahora aquí, en el programa principal, lo que hacemos es definir para ese pin de interrupción que queremos estar pendiente del flanco de bajada. Y si se produce un flanco de bajada, lo que queremos hacer es que se ejecute esta rutina de interrupción, esta función, ¿vale? Es lo que se llama una ISR. Pues es esta función de aquí. ¿Y qué haría esta función? Pues lo que haría es mostrar un mensaje en el terminal serie y escribir en el LED el valor contrario, eso es lo que quiere decir esta exclamación, el valor contrario al que tiene actualmente. Es decir, si el LED está encendido, se va a apagar y viceversa, ¿vale? Eso es lo que hace el programa principal. Es decir, configura una alerta, una alarma en ese pin, en el pin 6, y dice a esa alarma, quiero que esta alarma salte cuando se detecte un flanco de bajada. Y en respuesta a esa alarma voy a ejecutar esta función, la función alternar LED, ¿vale? ¿Y qué más hace el programa principal? Nada más. Luego entra en un bucle infinito, no hace nada, ¿vale? Entonces uno podría decir, bueno, pues si el programa está aquí funcionando, el LED jamás va a cambiar de estado. Pues no es así. Las interrupciones precisamente funcionan del siguiente modo. El flujo de ejecución principal del programa estará aquí. Pero si se detecta un flanco de bajada, lo que va a ocurrir es que se va a detener el programa principal, se va a atender la subrutina de interrupción
y luego se va a reanudar la ejecución del programa principal en el mismo punto en el que se había detenido anteriormente, ¿vale? Bueno, vamos a probar esto, lo vamos a meter en el simulador para que lo veáis funcionando. Para ello tengo que quitar el potenciómetro y volver a poner un botón, que lo vamos a poner en el pin 6. Vale, entonces aquí vamos a definir una interrupción de entrada en el pin 6. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos a definir, por ejemplo, la función. Tiene que ser, las subrutinas de interrupción no pueden devolver ningún valor, ¿vale? Eso es lo que significa este void. Este void quiere decir que es una función que no devuelve nada. La voy a llamar, por ejemplo, alternar led. Y aquí vamos a hacer un printf, por ejemplo, y le vamos a decir led alternado, por ejemplo. /n. Y a continuación lo que vamos a hacer es escribir en mi led el contrario del valor que tenga mi led actualmente. ¿Vale? Eso es lo que hace la función de subrutina, la ISR. Y ahora en el programa principal, todo esto que teníamos aquí lo voy a quitar y antes de entrar en el bucle infinito lo que voy a hacer es definir la alarma en el flanco de bajada. Para ello lo que hago aquí, no le he dado nombre a la clase, lo voy a llamar por ejemplo mi botón. Voy a decir que quiero que para mi botón definir una interrupción en el flanco de bajada y que esa interrupción sea atendida por la función alternar led, ¿vale? Y ahora aquí, dentro del while, simplemente pongo un wait, pues un wait un segundo, por ejemplo, y que esté ahí eternamente esperando. Bueno, si lo he hecho bien, compilará. Vamos a ver. Parece que compila. Un error aquí. Bueno, pues ya está, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ejecutándose el programa ahora mismo? Está aquí, está metido en este bucle infinito, en el while 1. Sin embargo, si yo pulso el botón, veis que pone LED alternado y se enciende el LED. Fijaos una cosa curiosa, no se cambia el estado al pulsarlo, ¿vale? Porque al pulsarlo, realmente el botón lo que genera es un flanco de subida, ¿vale? Se genera al despulsarlo. Voy a despulsar ahora. ¿Veis? Ahora aparece LED alternado y se apaga el LED, ¿vale? Bueno, pues esto es básicamente lo que quería contar hoy. Y queda, como os digo, dejamos la pelota botando para una sesión posterior que dedicaremos más específicamente a la parte del sistema operativo en tiempo real. No sé si hay alguna duda hasta aquí y si no, lo que voy a hacer ahora es un ejemplo práctico, por si os apetece liaros con lo que estoy trabajando yo actualmente, que es con el RAC 3172. Me callo un rato por si alguien quiere preguntar algo. Todo muy claro hasta ahora. Vale, pues venga, pues seguimos entonces, ¿vale? ¿Por qué os cuento este rollo de embed? Pues porque es probablemente la forma más sencilla de programar el RAC 3172, ¿vale? El RAC 3172 es el módulo este que ha sacado RAC, que aunque tiene todavía algunos problemas de alimentación, pero la verdad es que es una pasada por precio y por funcionalidad, ¿vale? De momento ya es compatible con LoRaWAN 1.0.3, que es la versión que se está usando en The ThinkStack actualmente, ¿vale? Soporta por supuesto, todos los parámetros regionales de todos los países, activación por ABP y por OTA, ¿vale? Pero también muy interesante, permite manejar LoRaWAN, pero también LoRa, ¿vale? Incluso con comandos AT, es decir, nosotros sin programarlo, hay un firmware que te viene ya directamente en este módulo, que directamente con comandos AT, como si fuera un modem, tú puedes programarlo para enviar mensajes LoRaWAN o mensajes LoRa, ¿vale? Tiene ya los chips nuevos de Centech, con lo cual tiene mayor sensibilidad y esto implica mayor alcance. Tiene un Cortex M4 como microcontrolador principal, que esto nos va a permitir, por ejemplo, realizar funciones de inteligencia artificial dentro del propio microcontrolador, ¿vale? Tiene bastante memoria, como veis, tanto flash como RAM, va de sobra. El consumo es
irrisorio, menos de 2 microamperios, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Y luego también muy interesante, el rango de tensión de alimentación es muy amplio, ¿vale? Desde los 2 voltios hasta los 3,6. Y esto para casos como el nuestro, que generalmente alimentamos con batería, va a ser muy interesante porque nos va a permitir exprimir las baterías al máximo sin tener que recurrir a un regulador, que sabéis que los reguladores tienen una corriente quiescente, que siempre es una pérdida en el sistema, ¿vale? Bueno, el rango de temperaturas es también bastante amplio, desde menos 40 hasta 85. Y lo que estáis viendo aquí es el módulo tal como lo vende Rack, ¿vale? Este es el módulo. Como veis, en este módulo, pues tenemos una serie de pines que están aquí castelados, ¿vale? Todo alrededor. Y cada uno de esos pines tiene un número y además tiene una funcionalidad predeterminada, ¿vale? Esa es la funcionalidad que han definido por defecto para esos pines, pero podríamos usar otras funcionalidades en esos pines si la hoja de datos del STM32WL5 lo permite, ¿vale? Bueno, esto es el Rack 3172. Yo he pedido unos cuantos, los tengo por aquí y es inmanejable tal como viene porque hay que soldarlo a algo, ¿vale? Hay que soldarlo a un circuito impreso o algo porque si no realmente es muy pequeño como para poder trabajar con él. Entonces pedí también el Rack 3272, que es simplemente ese módulo integrado en un circuito impreso y algunos de sus pines, no todos, ¿vale? Este es el problema de este módulo, que ya no están todos los pines, veis que aquí hay bastantes más pines alrededor. Pues aquí ya solamente nos han sacado algunos de los pines para poder trabajar con ellos. Pero bueno, está bastante bien y es un módulo económico y se trabaja cómodamente con él, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene de interesante estos pines? ¿En cuáles me debería fijar? Pues bueno, obviamente me tengo que fijar en el de alimentación a 3,3 voltios. No lo alimentéis a 5 voltios, porque aunque la mayoría de los pines son resistentes a 5 voltios, no lo son todos, ¿vale? El de tierra, y luego para poder programarlo me interesan principalmente estos dos de aquí, el reloj SWD, la entrada-salida SWD y adicionalmente el reset, que lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo muy sencillo, ya que hemos aprendido a utilizar Embed para poder encender y apagar un LED utilizando el Rack 3272, ¿vale? Entonces, lo primero, en vez de utilizar el simulador, porque el simulador está bien cuando tú no tienes un microcontrolador en el que trabajar, pero ahora que ya tenemos un microcontrolador, no vamos a usar el simulador, vamos a usar Embed Studio, ¿vale? Embed Studio lo podéis descargar, podéis acceder aquí, directamente lo buscáis y creo que está disponible para creo que está disponible para todos los sistemas operativos, para Windows, para Macintosh, para Linux, te lo descargas. Y es básicamente esto que estáis viendo aquí. Es un entorno de desarrollo, ¿vale? Un IDE, no un IDE tan completo como otros que hay profesionales, sería un IDE más del estilo de platforming, ¿vale? Un IDE, pues, básico o semibásico, ¿vale? Entonces, bueno, hay que descargárselo, te lo instalas y el problema que te vas a encontrar es que no puedes programar con Embed Studio el Rack 3172. Por lo que os decía antes, en la versión 6 de Embed 2 han restringido mucho las placas que son compatibles. Entonces, esta placa, desde luego, ni siquiera está porque no existía cuando crearon el Embed 2, ¿vale? Pero afortunadamente Halar, un miembro bastante activo en los foros de Zip Network, ha creado un archivo de targets personalizados, de destinos personalizados, que sí que admite esta tarjeta, ¿vale? Y ese target está en esta dirección que tenéis aquí. ¿Cómo vamos a conseguir entonces que nuestro Embed Studio sea compatible con el Rack 3172? Pues lo que vamos a hacer es crear un programa nuevo, vamos a importar esa librería que ha creado Halar y dentro de esa librería vamos a encontrar un archivo que se llama Custom Targets, ¿vale? Pues ese archivo lo vamos a copiar en la raíz de nuestro programa y haciendo estos 3 pasos vamos a tener ya nuestro sistema preparado para programarlo, ¿vale? Os he puesto aquí las capturas para que veáis exactamente cómo se hace. No obstante, lo voy a hacer yo ahora mismo también manualmente para que lo podáis ver. Bueno, pues entonces vamos a PowerPoint. Voy a coger el URL que voy a tener que pegarlo, que es este de aquí. Y como os digo, aquí tengo el Embed Studio. A ver dónde lo tengo. No, no lo tengo, pues lo arranco. Vale, está aquí. Aquí tengo los programas con los que he estado trabajando en esta sesión de trabajo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es crearme un programa nuevo. Voy a cerrar esto. Para crear un programa nuevo me vengo aquí a File, New Program
y lo primero que me va a decir es que elija un programa de ejemplo. Yo le digo que, veis que tenemos aquí ejemplos también, pero yo le digo que no, que quiero un programa vacío. Y luego le doy un nombre, pues le voy a llamar, por ejemplo, TTNMath. Luego, como veis, aquí hay dos opciones, ¿vale? Descargarte todo el sistema operativo completo, que ocupa más de 1 giga, o bien tomarlo de un lugar compartido, de un enlace compartido. Yo lo voy a dejar como completo, ¿vale? Voy a añadirlo y, como veis, ya me ha creado aquí el programa, ¿veis? Ya tengo un programa, la estructura, el esqueleto de lo que es un programa en Embed. ¿Cuál es el esqueleto? Pues básicamente el programa principal, el main.cpp, ¿vale? En este veis que este programa actualmente ya me tiene el include del embed y básicamente lo que tengo aquí es un bucle principal dentro del hilo principal, ¿vale? Un bucle infinito dentro del hilo principal. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues tengo que importar la librería que os decía antes, porque de otro modo no podría elegir aquí el rack 3172. Para importar la librería lo que voy a hacer es botón derecho sobre el nombre del programa y aquí voy a encontrar la opción de añadir una librería. Ahí le tengo que poner la dirección que he copiado anteriormente, stm32 custom targets, pulso el botón next, ¿vale? Y me dice qué rama de ese repositorio quiero utilizar. Bueno, la rama que voy a utilizar es la rama master, la principal, ¿vale? Elijo master y le doy a finalizar. De esta forma, está, como veis aquí, hay una tarea en segundo plano que es que está descargando esa librería. Ya ha terminado, con lo cual ya tengo la librería y efectivamente la veo aquí en el explorador de archivos. Veis que tengo la librería. Si despliego, veis que dentro de esa librería hay muchas placas personalizadas, ¿vale? Y hay un archivo que se llama customtargets.json. Pues ese archivo, con el botón derecho del ratón, lo copio y ahora me voy aquí al nombre del programa principal y lo pego ahí, ¿vale? Con lo cual, si ahora oculto esto, el estado que deberíamos tener es este. Tenemos el programa principal que se llama ttnmath y dentro de ese programa principal está este archivo custom targets. Esto que he hecho es simplemente para poder programar con Embed Studio el rack 3172, ¿vale? Porque ahora, cuando hagáis esto, vais a ver que aquí arriba os aparece la opción de elegir el rack 3172. Quiero recordar que es una de las opciones que están más abajo. A ver si lo encuentro. Bueno, no la encuentro ahora porque la tengo aquí conectada. Voy a desconectarlo. La disco están por abajo del todo, yo creo. A ver. Ya está aquí, Custom Target, que no lo veía, ¿vale? Es esto que veis aquí de Custom Target y aquí tenemos, como os comentaba, el rack 3172, ¿vale? Podría elegir ese o directamente el Breakout, que es lo mismo, ¿vale? Es el mismo destino. Entonces veis que ahora el programa que yo estoy creando se va a compilar específicamente para este microcontrolador en particular, ¿vale? Pues estos son los primeros pasos que tenemos que hacer para poder crear un programa que funcione en nuestro rack. Siguiente paso, tenemos que programarlo. ¿Cómo lo vamos a programar? Bueno, aquí hay varias opciones, ¿vale? La más llamativa, la que primero nos llamaría, sería utilizar un DAP, un adaptador DAP. Esos adaptadores son muy baratos porque son de código abierto y normalmente los puedes encontrar pues, en AliExpress y en estos sitios muy económicos. Yo he probado y no he sido capaz, ¿vale? Entonces, al final lo que he hecho es coger este otro, que también es bastante económico, la verdad, es el oficial de ST, que se llama ST-Link versión 2. Entonces, ¿qué tengo que conectar del ST-Link al microcontrolador para poder programarlo? Pues bueno, he intentado ponerlo aquí, no se ve muy bien, pero como veis, el ST-Link tiene aquí un conector con bastantes pines, ¿vale? Con 20 pines. Os he puesto aquí para qué sirve cada pin. Y los que tenéis que conectar, ¿cuáles son? Bueno, pues hay algunos que son evidentes. Por ejemplo, el 15 es el reset, ¿vale? Pues se conecta al pin reset, que es este que veis aquí amarillo. El 7 y el 9 son el SWD-IO y el SWD-SCK, ¿vale? El reloj. Pues esos dos se conectan al IO y al SCK. Pero lo que es raro es la alimentación, ¿vale? La alimentación, por un lado tienes el pin de tierra, que es este, que es el pin negro, que va directamente al pin de alimentación de aquí, al negro, al tierra, pero la alimentación es un poco complicada. Fijaos,
en el pin 19 el ST-Link me da 3 voltios. Entonces yo podría tener la tentación de llevar esos 3 voltios directamente aquí para alimentarlo. Si lo hago, no se va a programar. ¿Por qué no se va a programar? Porque el ST-Link necesita saber a qué tensión está funcionando el microcontrolador, ¿vale? Por este pin, por el pin 19, él da 3,3 voltios, pero no sabe a qué tensión está funcionando el microcontrolador. Por eso he hecho este puente que veis aquí. Si os fijáis, lo que he hecho es sacar del pin 19 un cable que me lo he traído al pin 2, ¿vale? El pin 1 y el pin 2 están unidos entre sí y son los pines que sirven para saber a qué tensión está funcionando el microcontrolador. Entonces, lo que he hecho es decir, bueno, me llevo esos 3,3 voltios a uno de estos pines, con lo cual el ST-Link ya sabe que pienso alimentar el rack a 3,3 voltios y luego con otro cable rojo, saliendo del otro pin, del pin 1, alimento ya directamente el rack 3172, ¿vale? Es un poco lioso, pero así es como yo he conseguido que funcione y bueno, así os lo cuento, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos eso ya conectado, es lo que estáis viendo aquí en la animación, lo voy a hacer ahora en tiempo real para que lo veáis y vamos a meter un programa muy sencillo. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a definir un LED, ¿vale? Y en ese LED, que va a ser un digital out, vamos a escribir el valor 1, nos vamos a dormir. Esto es lo que os decía antes, el wait está deprecado en el OS 6, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar esta otra función para que se duerma 500 milisegundos, luego vamos a escribir el valor 0, se va a dormir otros 500 milisegundos y lo que vamos a conseguir es lo que estáis viendo aquí, que parpadee, ¿vale? Básicamente esto. Bueno, pues cambio entonces a la cámara principal, dejo de compartir para que lo podáis ver en tiempo real. Bueno, voy a escribir el programa primero y así veis el programa ya escrito, completo, que lo voy a copiar para no perder tiempo, que lo tenía aquí hecho de antes. Es este. Bueno, a este le había puesto alguna cosilla más, ahora os cuento qué es lo que le había puesto. Me voy aquí al programa principal y en el programa principal que teníamos esto, lo pego. El programa es el mismo que habéis visto antes, ¿vale? Aquí hay alguna cosilla, bueno, la voy a quitar para que no nos distraiga. Vale. Bueno, este es el programa, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, no sé si estáis viendo, creo que se ven pequeñitos, ¿sí? Voy a conectar el ST-Link, como veis ahora mismo, aquí he elegido el rack 3172. Ahora fijaos lo que va a ocurrir cuando conecte el ST-Link al ordenador. Me va a decir que se ha detectado un dispositivo. Le digo que sí que lo quiero configurar, ¿vale? Y veis que ahora ha cambiado. Ahora me está diciendo que lo que tengo aquí es el rack 3172, pero conectado a través del ST-Link, que es esto que tengo aquí, ¿vale? Bien, ya tengo el programa listo y ahora tengo que decir cómo quiero compilar este programa. Lo puedo compilar para depuración o lo puedo compilar, por ejemplo, ya para hacer una release, para hacer el producto final, ¿vale? Yo lo voy a dejar en depuración. Cuando lo tengo así, lo que voy a hacer es cargarlo, ejecutar el programa. Pulso aquí directamente o bien lo construyo, lo compilo, lo que vosotros prefiráis, ¿vale? Vamos a ponerle a cargar, por ejemplo. Cargar es compilarlo y además de compilarlo, subirlo a la tarjeta, ¿vale? Al microcontrolador. Entonces, como veis, está aquí construyéndolo. Y esto va a tardar un montonazo, ¿vale? ¿Veis? 0,7%, 0,9%. ¿Por qué? Porque tiene que compilar el sistema operativo completo, ¿vale? Ese giga que hemos descargado antes. Una vez que lo tenga compilado la primera vez, las siguientes veces que lo compilemos va a tardar muchísimo menos, ¿vale? Y obviamente todo esto no lo va a cargar tampoco al microcontrolador, solamente se carga lo que realmente es necesario. Esto es así porque estamos utilizando un perfil de Mbed OS del sistema operativo que es el perfil completo. No obstante, tiene otro perfil que se llama el perfil bare metal, ¿vale? Que es a hierro puro, por así decirlo, que es una versión reducida de este sistema operativo, que tardaría menos en compilarse y que adicionalmente ocuparía también menos, pero tiene menos funcionalidades. Por ejemplo, no admite ejecución multihilo. Serían programas normales, sin ejecución en multihilo. Bueno, no sé, vamos a esperar a que esto acabe. No sé si alguien tiene alguna duda. Esto es bastante lento, como veis. Va por el 6% todavía.
Yo tengo una pregunta, no tiene que ver con esto, porque se me ha ocurrido mientras estaba haciendo la presentación. Es pregunta de novato. Cuando habláis de la diferencia de LoRa a LoRaWAN, ¿LoRa solamente es punto a punto? ¿No hay posibilidad de enviar de 1 a N? Perdona, lo último no lo he oído. La última Sí, que digo, me has dicho es punto a el- punto, no hay posibilidad de. El LoRa normalmente es punto a punto. Digo, ¿se podía enviar comandos LoRa desde un dispositivo a varios dispositivos? Sí, ¿O sí. solamente siempre es punto a punto a uno en concreto? No. De hecho, LoRa, tú tienes un nodo, ese nodo emite y cualquier otro nodo que haya dentro del alcance puede escuchar ese mensaje, ¿vale? Vale. Esto es lo que llamamos un multicast, es hacer un envío múltiple. Y luego, por ejemplo, en la especificación de LoRa, en la especificación inicial, había una parte que era LoRa Mesh, que era para crear redes malladas con LoRa. Lo que pasa es que eso prácticamente se ha descontinuado, o hasta donde yo sé se ha descontinuado. Pero ahí ya depende de lo que tú quieras hacer. De hecho, yo he visto algunos trabajos de universidad que hacen eso precisamente, que cogen un nodo envía a otro nodo y ese nodo a su vez envía a un tercer nodo. Y así van creando redes que consiguen mayor alcance. Sí, sí. Porque el problema que tenemos con LoRaWAN es que los gateways, además de ser caros, pues consumen bastante energía. Entonces, cuando tú haces un despliegue en el campo o en una zona muy grande, pues a lo mejor con un solo gateway no eres capaz de cubrirlo todo. Entonces, lo que haces es que colocas nodos intermedios, que son más económicos y consumen menos, que actúan como repetidores de los nodos que a lo mejor tienes en las vacas o en un sembrado o en lo que sea. Vale, ok, gracias. Y eso es lo que tiene interesante el Rack 3172, ¿vale? Que lo vamos a poder ejecutar, lo vamos a poder utilizar por un lado como LoRa, pero a la vez como LoRaWAN. Es decir, un Rack 3172 podría estar escuchando mensajes LoRa de nodos que tengamos en vacas, por ejemplo, coger todos esos mensajes y construir un paquete con ellos y ese paquete luego reenviarlo por LoRaWAN a un gateway porque él sí que se encuentra dentro de la zona de cobertura de un gateway, pero a lo mejor las vacas no, porque se van moviendo y se salen de la zona de cobertura del gateway. Bueno, como veis esto sigue aquí a su ritmo, igual de lento, ¿vale? Mientras termina de... Bueno, no puedo enseñarlo, pero os voy a contar un par de cosillas más sobre esto, sobre Embed Studio, y es que tiene una interfaz de depuración, ¿vale? Esta que veis aquí. Esta mariquita la pulsas y te sale una interfaz de depuración que es bastante básica, pero tiene lo fundamental. Tiene, por ejemplo, puntos de ruptura, ¿vale? Un punto de ruptura es que tú puedes poner aquí un punto y entonces el programa se va a ejecutar y cuando llega a ese punto se va a detener. Y se va a detener hasta que tú le digas que continúe. ¿Por qué querrías detenerlo? Porque cuando lo detienes, el depurador te muestra cuál es el estado de las variables en ese estado, cuáles son las funciones que se han ido llamando, ¿vale? Y tú puedes verificar si tu programa se está comportando como tú esperas. Entonces, lo interesante de esto es que puedes depurar el sistema real, ¿vale? Ya no es un sistema simulado. Imaginaos que yo tuviera aquí conectado un sensor I2C o lo que fuera. Pues podría depurar si ese sensor está funcionando correctamente o no. Entonces, vamos a ver, luego si puedo os lo enseño, ¿vale? Esto es que tarda muchísimo y es un rollo, pero bueno, luego si puedo os lo enseño en el depurador. Vais a ver que además de crear los breakpoints, vamos a poder definir variables para mostrar su valor y también vamos a poder crear lo que se llaman watch, ¿vale? Que son seguir el valor de una expresión. Yo voy a poder decirle, oye, quiero que me indiques en todo momento cuánto valdría tal expresión. Pues, por ejemplo, lo que sea, generar un valor aleatorio multiplicado por lo que sea, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos, siento que esto tarde tanto, pero es que es así la primera vez. Juan Félix. Dime. Vamos, para usar el MBD en ¿qué rango de digamos de los si son un poco más conocidos o Perdona, menos? no te he escuchado, se me ha entrecortado y no te he escuchado. No sé si tengo problemas con la conexión. ¿Me la podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, decía que qué microcontroladores, más o menos de los que tienes en la cabeza, se pueden utilizar con este sistema operativo. Con Embed Studio, pues yo normalmente lo he usado siempre con los de STM. Entonces, lo he usado mucho con el LPC 1768 que ya está desfasado, pero más recientemente lo he usado mucho con STM32 M4, ¿vale? Con los cortes M4.
Entonces hay muchísimos, pero bueno, yo si quisierais empezar, la verdad es que os recomendaría este, porque el Rack 3172, porque lo tiene todo. Tiene por un lado que es un microcontrolador Cortex actual, es un M4 que es bastante competente, nos va a permitir hacer alguna funcionalidad incluso de inteligencia artificial, y luego tiene la parte del LoRaWAN. Entonces, bueno, yo os recomendaría este. Podríais usarlo también con un Cortex M7, que son los que incluyen algunos teléfonos móviles, ¿vale? Pero bueno, yo creo que con un M4 o un M0 o cualquiera de los que tienes aquí, cualquiera de estas tarjetas que tienes aquí te vale. Principalmente hay dos módulos en ARM, los Discovery, que son estos que pone disco, ¿vale? Que suelen ser placas un poco más costosas, más caras, por así decirlo, y que están muy bien. Y luego hay otras que son los núcleo, que están aquí abajo, que suelen ser placas realmente muy, muy económicas, ¿vale? Yo creo que las venden por debajo del precio de coste. Igual, cualquiera de las que tienes aquí, cualquiera de los que te salen los targets normales, es buena para empezar, ¿vale? Entonces vas a ver que, bueno, están, por ejemplo, los Portenta nuevos, es que ahí está todo prácticamente, o sea, fijaos. Entonces, cualquiera de estos es bueno. Yo, si os tuviera que recomendar algunos, recomendaría este, el Rack 3172, porque es el que vamos a estar trabajando en los próximos meses. También os digo una cosa, no os lancéis a, bueno, haced lo que queráis, pero no os lancéis a comprar muchas unidades de él, porque seguramente va a salir un modelo nuevo, ¿vale? Este en particular tiene un problemilla con la alimentación del sistema de radio y están corrigiéndolo, entonces probablemente van a salir otros. Pero si no os interesa esta parte del LoRa, cualquier núcleo, el que más radios dé, cualquier núcleo está bien para empezar. Y si no, pues una disco. Si os queréis gastar algo más, pues un Discovery, el que sea. El rack, este rack está bien. Lo que pasa es que me da la idea de que tiene poquitos pines de entrada, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ese es un problema que tiene el STM32WL5 y es que realmente está muy limitado, ¿vale? Veis aquí los pines. En realidad, bueno, no veis los pines porque no estoy compartiendo la presentación, ¿no? ¿O sí? No sé si veis la presentación. Sí, se está viendo, sí. Vale. Bueno, pues como veis, aparentemente son pocos pines, pero en realidad tener en cuenta que todos estos pines tienen funcionalidades adicionales, ¿vale? Entonces, si tú quisieras usar, si no vas a usar la UART 2, pues la puedes usar esos pines para otras funcionalidades, ¿vale? Igual te ocurre con el I2C y demás. Entonces, los pines que él usa internamente ya se los han reservado, no están aquí expuestos, ¿vale? Entonces, todos estos que hay fuera realmente los puedes utilizar, que no vas a interferir con el sistema de radio ni ningún otro sistema. Entonces, es verdad que son pocos, pero bueno, por lo demás está bastante bien. Y si vais a ver los periféricos del STM32WL5, a ver, me parece que tenía el datasheet por aquí, que lo he estado mirando antes, a ver si lo tengo todavía. Es este de aquí. Tiene bastantes periféricos, ¿vale? Entonces, bueno, está aquí en el resumen. Introducción. Bueno, y esto no lo he dicho. Aparte de ser compatible con LoRa, esto es también compatible con Sigfox, ¿vale? Porque lo que trae realmente es una radio por debajo de 1 GHz, entonces lo puedes usar para lo que tú quieras. Entonces, bueno, aquí está el diagrama de bloques y como veis tiene, me parece que eran 3 puertos I2C, trae un par de SPIs, ¿vale? Conversor, además de analógico digital, también tiene conversor digital analógico. Tiene una UART de bajo consumo, que eso también me ha parecido muy interesante. No la veo aquí ahora, pero veis, tiene las dos UART normales. Y luego hay una UART que es... esta de aquí, la Low Power UART, que es una UART que consume muy poquito. Un problema que tenemos con las UART es que generalmente, como están siempre pendientes de que haya comunicaciones, consumen un poquito, ¿vale? Pues esta está pensada para consumir aún menos. Y luego tiene aquí todo el sistema de radio aquí arriba. La verdad es que está bastante completo, ¿vale? Hombre, obviamente si coges una Discovery, pues generalmente, no sé si tengo alguna por aquí, pero tienen normalmente pues a lo mejor 40 o 80 pines. Y es verdad que en esta pues a lo mejor hay 10 o 12 solamente, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo está esto. Una curiosidad. Esto que nos estás contando. No digo nada. No sé, alguien está hablando, pero lo siento mucho, pero se oye muchísimo ruido. No sé si podrías... Mucho ruido, sí. No sé. Hola, se te oye con mucho ruido. No te... A ver, ¿estás en una carretera si quieres, a ver si consigo entenderte.
Bueno, mientras se retoma, fijaos lo que ha ocurrido aquí. Esto ha terminado de compilarse, se ha subido y como veis está ya parpadeando el LED. No sé si lo veis ahí, que está parpadeando una vez por segundo. Y también te dice aquí pues cuánta memoria ha consumido, ¿vale? Pues aproximadamente 9K de RAM y 39K de memoria flash, que eso no es nada porque hemos visto antes que tiene 64K y demás, ¿no? Entonces tiene de sobra. Interesante, lo que os decía, la parte de depuración. Tú te puedes venir aquí al iconito de la mariquita esta. Entonces va a arrancar en modo depuración, ¿vale? Vais a ver que está construyéndolo otra vez, pero ahora debería tardar mucho menos porque ya lo ha construido anteriormente. Y una vez que esté construido, esta interfaz que tenemos aquí, ¿vale? Se va a sustituir por la interfaz de depuración, que es esta que estáis viendo ahora. En esta interfaz, como os decía antes, yo puedo poner puntos de ruptura, ¿vale? Yo puedo poner, por ejemplo, hay un punto de ruptura. Pues, ¿qué va a hacer el programa? Pues el programa lo que va a hacer es detenerse siempre que entramos en modo de depuración, se detiene en el main, ¿vale? Esto lo hace de forma automática. Yo no he puesto ahí ningún punto de ruptura, pero él se para ahí. Y ahora, cuando yo le dé a este botón, que es el botón continuar, vais a ver que se va a detener aquí, ¿vale? Entonces, si yo le doy a continuar, pues acto seguido veis que él se detiene ahí. Y lo que os decía antes, vais a poder ver todas las llamadas que hay en la pila, vais a poder ver las variables locales, vais a poder crear watch para ver valores de variables y demás, ¿vale? Y esto es principalmente lo que quería mostrar hoy. Entonces, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero el ST-Link se ha puesto el LED verde, ¿vale? Ese LED está indicando precisamente que tengo una sesión de depuración activa. Y si os fijáis, el LED está apagado. Está apagado porque efectivamente está detenido el programa aquí, ¿vale? Si yo ahora le doy continuar, vais a ver que va a hacer un parpadeo y se va a volver a quedar apagado, ¿vale? Va a encenderse, apagarse y se va a volver a detener aquí. Y así puedo estar depurando el programa en tiempo real. Bueno, me callo ya y a ver si podemos atender las preguntas que había por ahí. Esto es todo lo que tenía previsto para hoy, ¿vale? Sí, ¿me oís ahora mejor? Pero es Fernando, ¿no? Sí. Fernando, oye mal, pero inténtalo. Ya lo he puesto por el chat también. Se podría utilizar el embed en el QVC, que tiene esto que tiene un ARM Cortex M0. A ver, Fernando pregunta, ¿se puede utilizar embedos en los ASR6501? En principio sí, porque el FreeSoft 4000 es una ARM M0. Ahí ya, efectivamente. En principio sí, pero habría que encontrar un custom board para poderlo programar, ¿vale? Porque, ¿cuál es el problema? ¿Os habéis fijado que yo he tenido que instalar un custom board para el Rack 3172? No creo que lo haya para la SR651, pero esperad que lo voy a buscar, porque igual nos llevamos una sorpresa. No se me había ocurrido buscarlo, a ver. En vez... Parece que no, porque he lanzado una búsqueda de embed ASR6501 y no aparece, ¿vale? Vale, gracias. No sé si se me oye bien. Sí, no, se te oye fatal, pero... Vale, gracias. Comprendéis. Sí, el ASR6501 está bien, ¿vale? Es el que viene en el E78. El problema que tenemos ahí es que de momento con embed yo no sabía ni sé si se puede programar o no. Entonces lo tenemos que programar con el peso Creator, ¿vale? De Cypress. Y entonces el problema es que Cypress, la librería de LoRaWAN, no la ha actualizado. Tiene una librería de LoRaWAN obsoleta también. Entonces es un poco el problema que os comentaba antes, ¿no? Y por lo que estamos buscando otras alternativas. Pero el problema es que las alternativas van demasiado rápido porque, bueno, que nosotros no tenemos tiempo suficiente para abordarlas, porque recordad que antes del verano estábamos a tope con el E78 y ahora ya casi que el E78 lo tenemos que desplazar, salvo que ahora a raíz de esta pregunta descubramos que se puede programar con el embed, que no se me había pasado por la cabeza, y si no tenemos que ir a estos, a los nuevos, al LoRa E5 y al Rack. Bueno, si hay alguna pregunta más o si alguien quiere comentar alguna otra cosa y si no, pues... El que has usado ahora es el Rack 3272, ¿no? Perdona, no te escuché. ¿El Rack 3272 es el que has programado ahora para el ejemplo este de LED? Sí, para el ejemplo he usado el Rack 3272. Vale, y estoy viendo la figura aquí y entonces
Aquí podrías usar los pines que tiene, por ejemplo, para hacer dos entradas analógicas de 2 sensores. Pues creo que sí. Lo tendría que mirar en la hoja de datos, pero a ver. Sí, porque por ejemplo aquí el 31 y el 32 tienen 2 entradas analógicas directamente. Entonces, si el 31 y el 32 están expuestos, que son lo siguiente que tendríamos que ver. No sé si están expuestos porque aquí tiene otra numeración, pero vamos, es cuestión de mirar la hoja de datos. Y si no, lo que sí que puedes hacer es Halar. A ver, comparto pantalla otra vez, ¿vale? Halar ha creado su propia placa. Bueno, yo también estoy creando una, pero la suya ya está creada y la mía está todavía a medias, ¿vale? Entonces es rack 3172 custom Halar Jihad. Creo que es esta. Él ya tiene una placa creada en la que tienes puestos todos los pines, ¿vale? Entonces podrías usar esta placa, que la tiene además disponible a la venta, me parece. Sí, en OSPAC. Como quieras. Si Claro, quieres, una tarea de lectura de... Sí, dime. Entonces podrías hacer, como es multitarea, una tarea, un task de lectura de un sensor a una frecuencia y lectura del otro a otra. Sí, perfectamente. Eso no lo he contado hoy, pero una cosa interesante que tiene en B2 es que tiene una clase que se llama ticker. El ticker simplemente es un reloj, ¿vale? Y tú al ticker, tú puedes crear todos los tickers que quieras. Y tú puedes decir, en un ticker puedes decir, quiero que esta función se ejecute cada segundo. Quiero que esta otra función se ejecute cada 2 segundos. Esta cada 30 segundos. Y eso va a funcionar en hilos independientes, ¿vale? Al margen del programa principal. Hoy hemos visto que podemos tener un programa principal e interrupciones, ¿vale? Pero adicionalmente podemos tener un programa principal y tickers, que serían otros hilos que se ejecutarían cada uno cuando le correspondiese, cada segundo, cada 30 segundos, en el tiempo que tú hayas especificado. Y lo interesante que tiene en B2, es que cuando no se esté ejecutando nada, ¿vale? Cuando el sistema operativo detecta que no hay nada que se tenga que ejecutar, él solo se duerme, ¿vale? Entra directamente en modo de ahorro de energía, sin que tú hagas nada. Entonces, claro, eso es comodísimo, porque de hecho, midiendo el consumo aquí del rack 3172, a mí me sorprendió, digo, joder, si no he puesto ninguna instrucción para que se duerma el microcontrolador y me está dando un consumo de 2 microamperios. Y es por eso, porque él solo, cuando detecta que no hay ninguna función pendiente, se duerme. Vale, gracias por eso. Oye, y otra que no me quedó. ¿Cuánto ocupaba el programa que has cargado en el chip, en la radio? 39, me parece que ha salido. A ver, espérate, que igual lo podemos ver. Creo que eran 39K. Sí, 39K era. 39K. Sí. Parece mucho, ¿vale? Parece mucho. Y es mucho. Para 4 líneas de fuente. Es mucho, pero a lo mejor si vamos a un programa. Mirad, tengo por aquí otro programa, voy a quitar esto. Bueno, lo que pasa es que ahora va a tardar a lo mejor un montón en programarlo, pero por ejemplo, para que te das una idea, un programa completo de LoRaWAN, ¿vale? El ejemplo LoRaWAN completo. Si lo construyo, a ver, espérate, creo que lo construyo hace poco, así es que no debería tardar mucho, a ver si lo construye rápido, para que tengas una idea de cuánto ocupa un programa LoRaWAN completo, ¿vale? No sé si estáis viendo mi pantalla. Sí. Vale. Bueno, pues a ver. Vale. Pues ahí lo tienes ya, este se va a 72K prácticamente, ¿vale? Un programa completo. De todas formas, es lo que os comento, no es preocupante porque tenemos 256K de flash y me parece que eran 64K de memoria RAM. Entonces, fijaos, esto no ocupa ni 13K. Claro, si lo comparo con la LMIC es mucho, ¿vale? Pero bueno, en este caso ya no estamos tan agobiados porque es que realmente tenemos muchos recursos en estos microcontroladores. De todas formas, esto es un M4. Si te vas a un M0, que normalmente tienen menos memoria, siempre puedes usar el perfil Bare-Metal, ¿vale? Eso lo contaré un poco en otra sesión que hagamos más adelante. Y ese perfil lo que hace es que todo ocupe un poco menos. Pero claro, por ejemplo, la librería LoRaWAN, creo recordar de memoria que no funciona en Bare-Metal, ¿vale? Lo digo de memoria, pero... Además, la gracia de esto es que puedes hacer el multitarea. Claro.
Sí, sí. Y el Bare Metal no lo tiene, claro. En Bare Metal no hay multihilo. Vale. Vale. Bueno, dejo de compartir. Bueno, pues eso es un poco lo que tenía yo para hoy. Así como novedades de la comunidad, esta semana ha estado siendo el Imagine 2021 de la gente de Edge Impulse, que yo quería haberlo seguido, pero me ha sido imposible, entonces no me he enterado de nada de lo que ha pasado. Y sospecho que han pasado cosas muy interesantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de STM, sí que estoy pendiente porque STM ha sacado una familia completa de microcontroladores con aceleración para inteligencia artificial, para redes neuronales, ¿vale? Entonces, seguramente vamos a ver una explosión de dispositivos de este tipo. Luego también salió el relojito este del LilyGo, un reloj que han basado un reloj con LoRaWAN, que lo pedí y ya lo pedí hace una semana o cosas así, y me extrañaba porque no lo mandaban y les escribí, es que parece ser que han tenido algún problema y no está todavía depurado del todo como para poder enviarlo. Entonces me han dicho que se va a retrasar. Respecto a dónde comprar, que me estáis preguntando, yo lo he comprado directamente en la tienda de Rack, ¿vale? Voy a poneros el enlace ahí. No sé si aquí algún distribuidor local lo traerá. Creo que a Molucas me comentó Ángel que tenían idea de traerlo. Lo que pasa es que yo le desanimé un poco porque le dije que a lo mejor debía esperar porque, por lo que os digo, que seguramente va a salir una variante más apropiada para el mercado europeo nuestro, ¿no? Porque esta tiene un pequeño fallo. Pero bueno, os pongo ahí el enlace y no sé si está... No sé si hay alguien de Molucas o a lo mejor Enrique, no sé si vosotros lo tenéis en stock. Sí, la placa de Halar está genial. El problema con la placa de Halar es que es solo el PCB, ¿vale? Luego los componentes te los tienes que comprar tú. Vale. Bueno, pues así que recuerde yo ahora, no tengo nada más en la cabeza. No le he podido dedicar mucho tiempo a esto esta semana. Si alguien quiere comentar algo y si no, lo dejamos aquí. Te mandé la presentación que me habéis pedido interesante. antes, ¿vale? Para que veáis cómo ya lo veréis. Vale, gracias, Juanjo. Si alguien quiere proponer alguna charla también que diga, oye, pues me gustaría aprender de esto o de lo otro, pues por supuesto lo podéis hacer bien por este canal o nos escribís directamente. Sabéis que estamos todavía pendientes de hacer la junta de socios, que es en la que determinaremos si seguimos con este modelo de formación, sesiones de bienvenida, sesión de makers y tal. Eso lo tenemos que aprobar en junta, pero de momento, mientras no hagamos la junta, vamos a seguir haciéndolo así. ¿Y con este tema vamos a seguir haciendo más cosas? ¿O? Perdona, Diego, es que te oigo bajísimo, no sé. ¿Me puedes repetir? El MBED. ¿Vamos a seguir haciendo más ejemplos con el MBED o ya no? Sí, vamos, yo voy a estar trabajando con él porque yo estoy trabajando en una placa, bueno, no sé si lo veis, no se verá. A ver, os voy a compartir un momento. Bueno, ahora mismo no lo tengo cableado ni nada, no se ve nada, ¿no? Pero bueno, si os fijáis aquí abajo, tengo un sensor, ¿vale? Esto es un sensor de presencia. Entonces, lo que estoy haciendo ahora, el nodo que estoy haciendo ahora es un nodo para el buzón, para ver si tienes correo en el buzón, ¿vale? Entonces, funciona con este sensor y este sensor detecta cualquier cosa que está a menos de 10 centímetros. Entonces, bueno, funciona por interrupción también. Entonces, la placa que yo estoy diseñando está basada en el Rack 3172 y un par de sensores como este. Entonces, en una sesión posterior os explicaré cómo la he hecho y si está ya fabricada, pues montaremos alguna y ya está. La idea para este curso es esta, o sea, meter contenidos teóricos, pero contenidos teóricos que sirvan para algo. Es decir, que luego podamos hacer una placa basados en ellos o que demos la teoría porque la vamos a necesitar para la práctica, pero no contar teoría por contarla porque al final apabullamos a la gente y es un rollo, ¿vale? Entonces, la idea es, por eso os preguntaba, si os apetece aprender de algo, pues comentárnoslo y podemos preparar una sesión sobre ello o bien la podéis preparar vosotros, como ha hecho Juanjo con lo de Firebase. Sí, estaría bien. Lo interesante sería ver una cosa final, ¿no? Es decir, hacer esta cuestión del sensor con el rack, con el MB, hacer quizá algo de multitarea, transmitir esos datos, verlos por ahí.
Sí, la idea es en varias partes. Pues en principio eso sí, en esto que he contado hoy lo veremos, o sea, con el rack veremos el sensor este de buzón y luego pues estoy trabajando otras cosas también con el rack, pero eso de momento no lo adelanto porque pues está muy verde todavía. No lo he contado, lo interesante del rack es que es barato, ¿vale? Comparado con otros módulos LoRa, este sale por unos $6 para que os hagáis una idea, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, pues si nadie quiere añadir nada más, si os parece bien lo dejamos aquí. La semana siguiente creo que no hay sesión. No recuerdo ahora mismo. A ver, esperad que voy a mirar el plan, ¿vale? Para no equivocarme. Calendario de sesiones. El día 8 de octubre. No hay sesión. No hay sesión porque yo no estoy disponible, ¿vale? Pero si la comunidad decidís reuniros, pues estupendo. Contad con los canales de difusión. Nos lo decís y yo envío los enlaces para que os podáis reunir y demás, ¿vale? Pero en principio yo no voy a estar el día 8 de octubre y por eso no hay sesión ese día. Pues esto es todo. En principio, que paséis felices semanas, porque yo ya no veré hasta dentro de un par de semanas. Y nada más. Muchas gracias a todos por la atención. Fue muy interesante, gracias. Muchas gracias. Muy feliz. Gracias. Buen fin de semana.